la comunidad de Genshin Impact está pensando en Mabuika y Citlali. Pero tener en cuenta que muchas personas han ahorrado para este momento y piensan quedarse a cero con todos sus ahorros, incluidos vosotros. ¿Qué pensaríais si os dijera que de todas formas hay que tener cuidado porque en la 5.4 es muy posible que rerunee Furina? Que muchos estáis esperando el rerun de Furina, bien para sacar el personaje si no lo tenéis, bien para la famosísima C2 o incluso el arma, y que uno de los personajes que cierra el círculo de todos los guerreros antiguos con nombre antiguo de Natlan, Yansan, está prácticamente confirmada también para la 5.4. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, así que gracias por todo ello. Like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo. Una vez al día están ya activos los sorteos de bendición lunar para todos vosotros y durante los 3 días antes de Mabuika voy a estar regalando 2 bendiciones al día y no solo una, así que ¿a qué esperas? Corre a comentar el vídeo, darle like y suscríbete con campanita. Y por último, recordar también que el sorteo de 40 Mabuikas más grande de la historia de todo el videojuego que ha habido para la comunidad también está activo y simplemente hay un tweet en Twitter que estará por aquí en pantalla y tenéis que venir a los directos, link aquí abajo en la descripción. Que aproveches si estáis comiendo y que esté muy rico. Felices fiestas, feliz Navidad y feliz año, porque no sé cuándo estaréis viendo este vídeo, pero en cuanto llegue el 1 estaremos sacando un montón de contenido de Mabuika y vamos con los banners de la 5.4. Pues bien, lo primero que más o menos ya se está aclarando bastante que vendrá va a ser el señor Grizzly. Creo que muchos y muchas estamos preguntando y estáis preguntando cuándo será por fin el rerun de Grizzly, ya que Newvillet en la 4.1 vino junto a Grizzly y sin embargo Newvillet ya vino 2 veces más, es decir, un total de 3 veces a Genshin Impact, y Grizzly nunca jamás volvió a tener rerun. Grizzly como personaje tiene ciertos límites y es de los pocos personajes que no ha mejorado tantísimo con Natlan, con la reacción de derretido o de quemadura o incluso con la Arconte Pyro. Aún así, de los diseños masculinos de personajes es uno de los más queridos por los fans de Husbandos en Genshin Impact, y como hace tantísimo que no vuelve, aún así hay mucha gente que querría sacar al personaje. En mi opinión, la previsión de ventas será mediana baja, pero es uno de los personajes que ya se comenta que vendrá para la 5.4, y como carry crío está todo a expectativas, y lo que os daría como consejo es que tengáis mucho cuidado con los carries crío. Ayaka sigue superando a Grizzly en los equipos de Permafrost y Grizzly tiene algunos equipos de derretidos muy cómodos. Grizzly puede hacer todo el contenido del juego, pero no es un pick top meta ni es un must pull, pero el disclaimer importante sería que vendrá Snezhnaya. Sabéis que hay esta nueva especulación de que quizás se retrasa Snezhnaya y todas las 6 puntos, lo que sea, van a ser todo trocitos de mapa de regiones antiguas. Lo hablaré en otro vídeo. Dejadme en los comentarios si queréis un vídeo hablando de todo esto y de las protogemas que se podrán conseguir en la 5.3. Pero el resumen es que con el elemento crío tengamos cuidado, porque seguramente cuando llegue la nación del crío de aquí a medio año o a 1 año y medio, si al final es real esto que se retrase, vendrán muchos soportes crío nuevos, vendrá el Arconte crío, que va a ser seguramente un personaje rotísimo como todos los arcontes, y vendrán nuevos carries crío, como siempre llegan carries de su respectiva región, como por ejemplo Alhaitham o Tignari en Sumeru, como Raiden en Inazuma, como Newvillet en Fontaine, o como la propia Mabuika, que es el mejor carry piro del juego, acaba de llegar en Natlan. Así que mucho cuidado con los carries piro. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar, y como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción, y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Luego, Yansan.
Yansan, creo que, bueno, se sabe lo que se sabe ahora mismo de la historia, se sabe que es elemento electro y se sabe que es 5 estrellas. Yo solo tengo una cosa que decir sobre Yansan. Espero que sea soporte. No se sabe nada más de información todavía. En unos 5 días desde que veis este vídeo saldrá filtrada la beta de la 5.4, con lo que se sabrá el kit de Yansan y os traeré vídeo del kit de Yansan. Dejadme en los comentarios si queréis saber qué hace, pero es muy fácil y es, para mí, si es carry o otro carry más, y hay un montón de carries, Clorinde, Keqing, Sino, Raiden. Si es otro carry electro, para mí totalmente olvidable y descartable. A lo mejor tratan de hacer nuevos techos, un carry más fuerte electro, no lo sé, me da igual, no me voy a interesar sinceramente. Pero si es un 5 estrellas soporte, sí que va a aportar bastante, va a sorprender y todavía no sabemos qué podría pasar, pero recordemos que aún está vacante el puesto de Cookie 5 estrellas, con lo cual ya de base puede ser muy interesante si Yansan es 5 estrellas y aquí viene el punto, soporte. Si al final resulta que Yansan es soporte, y en mi opinión hay muchas papeletas para que lo sea, tener cuidado y guardar protogemas porque puede ocurrir que os quedéis secos por Mavuika y Citlali, como dije al principio del vídeo, y que además lo poquito que consigáis lo tiréis a Furina porque muchos querrán la C2. Y a lo mejor resulta que Yansan termina siendo un muy buen personaje para la 5.4 y la gente no tiene protogemas. ¿Recuerdan cuando dije que esta época iba a ser la más dura de la historia para los free to plays? Pues sigue la línea recordando que se comentó por parte de Hoyoverse de forma oficial que Skirk vendría antes de acabar Natlan. Y ahora los dos personajes que faltan en la 5.4, en principio y todas las fuentes apuntan a que uno de ellos va a ser Furina. Furina es, en mi opinión, y hasta ahora, el mejor soporte del juego, el arconte que más daño fuera del campo puede hacer, pero que sobre todo más bufo a todo el equipo de daño infligido puede aportar, con lo que es el personaje que más aumenta el daño de cualquier equipo a día de hoy, y en los 4 o 5 mejores equipos del juego se encuentra Furina. Es un personaje que a C2 está rotísimo y que muchos busquéis esta C2 y que básicamente a C0 es must pull y sería el mejor o uno de los 3 mejores soportes de todo Genshin Impact. Así que Furina es inesquipeable y poco que hablar de ella. Ya sabéis que hay builds, seguramente actualizaré alguna build y vídeos sobre Furina y siga el formato de la última build de Furina porque ya no creo que a partir de la siguiente vez que venga Furina al run cambie. Y nos falta el último personaje. Si no ha quedado claro, Furina es inesquipeable. Está rotísima. Si no la tenéis, os recomiendo que penséis sacarla. Y falta el último personaje. Se especula, como ya llegaron Ganyu y Shenhe en este banner recopilatorio de Liyue que prácticamente nadie va a tirar, el personaje que falta por volver también por reruns y que más la gente echa de menos es Xianyun. Xianyun, de hecho, hubo momentos en la beta en el que la gente especuló que podría venir en la 5.3, en la actual que ya tenemos banners confirmados. Puede ser que venga en la 5.4, pero como veis ya hay exceso de personajes buenos en la 5.4. O puede ser que venga posteriormente en la 5.5 y lo que venga en la 5.4 sea un último personaje de relleno que hace tiempo que no viene. Por ejemplo, Kokomi, que hace muchísimo que no viene. Por ejemplo, Yoimiya, que hace muchísimo que no viene. O por último, Sigewinne, que todavía no tuvo rerun, pero Sigewinne salió bastante más tarde, casi al final de Fontaine. Así que esta es la especulación de los banners de la 5.4. Lo que se comenta ya que prácticamente es algo tirando a seguro, no es todavía seguro. A, porque no salió la beta. B, porque no salió el livestream de la 5.4 para confirmarlo. Pero lo más probable es que lleguen Grizzly, Furina y Yansan. Además, como digo, bastante fiabilidad y seguridad. Pero, disclaimer, hasta el último día puede cambiar todo esto. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, quedaros con esta reflexión y es que tengáis mucho cuidado porque todo el mundo está con la mentalidad de que va a gastar literalmente todo en Mavuika y Citlali y capaz os ocurre que una vez llegue esta pedazo de sorpresa y tentación tan grande digáis ¡ah! ¡Pues estoy pobre! Así que recordad usar Lootbar, link aquí abajo en la descripción. Imagina para ahorraros dinero, para apoyar el canal y para que podáis tener más posibilidades con la misma cantidad de recursos. Poquito más, cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito.